vamos a explorar un tema fundamental para nuestro crecimiento personal. ¿Cómo saber si estamos actuando desde el ego o desde el amor? A veces es fácil confundir las dos energías, pero entender la diferencia puede transformar nuestras decisiones y relaciones. ¿Te has detenido alguna vez a preguntarte si lo que haces o dices viene del corazón o de una necesidad de control? ¿Qué motiva realmente tus acciones? El ego es esa parte de nosotros que está asociada con nuestra identidad, la imagen que tenemos de nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el mundo. A menudo se alimenta del miedo, la inseguridad y la necesidad de validación externa. Cuando actuamos desde el ego, buscamos reconocimiento, control y poder. Las decisiones que tomamos pueden estar impulsadas por el deseo de ser vistos o aceptados. También tendemos a crear separación entre nosotros y los demás, enfocándonos en las diferencias en lugar de las similitudes. El amor, en este contexto, es la aceptación incondicional, la compasión y la conexión auténtica tanto con nosotros mismos como con los demás. Actuar desde el amor significa que nuestras decisiones vienen de un lugar de paz, comprensión y respeto. Cuando actuamos desde el amor, no buscamos controlar ni imponer nuestra voluntad. En lugar de buscar validación externa, confiamos en nuestra esencia. Nos conectamos con los demás de manera genuina y sin juicios. ¿Sientes la necesidad de tener la razón o ganar una discusión? El ego se alimenta de la necesidad de validación y control. ¿Buscas constantemente la aprobación de los demás? Esto es una señal de que el ego está guiando tus acciones. ¿Te preocupas más por lo que los demás piensan de ti que por tu propio bienestar? ¿Tus decisiones están basadas en miedo o inseguridad? El ego actúa desde la escasez. Cuando actúas desde el amor, sientes paz interna y aceptación, tanto para ti como para los demás. Las decisiones que tomas provienen del deseo de bienestar común y autenticidad, no del control. Sientes que puedes soltar la necesidad de perfección y de tener todo bajo control, confiando en que todo llega en su momento. Actuar desde el amor te permite ser empático y comprensivo, sin juicio hacia los demás. Voy a compartir algunos ejemplos para que puedas identificar la diferencia. Ejemplo del ego. Imagina que tienes un amigo que está pasando por una situación difícil. Tú, sintiendo que tienes que arreglar todo, le das soluciones sin que él te lo pida, interrumpiendo su proceso de toma de decisiones. Estás actuando desde el ego, porque tu necesidad de sentirte útil y validado te lleva a no respetar sus tiempos ni su autonomía. Ejemplo del amor. Ahora, imagina que esa misma persona está pasando por algo difícil y tú, en lugar de darle soluciones, simplemente lo escuchas. Le ofreces un espacio para expresarse y le dices: estoy aquí para ti cuando estés listo para hablar o pedir ayuda. Actuar desde el amor es ofrecer tu presencia sin esperar nada a cambio y respetar sus procesos. El ego a veces se manifiesta a través del complejo de salvadora. Esto ocurre cuando sentimos que necesitamos salvar a los demás, ya sea para sentirnos necesarios o para obtener validación. Cuando actuamos desde el amor, ofrecemos nuestra ayuda de forma desinteresada, sin esperar reconocimiento. Nos apoyamos, pero respetamos la autonomía de los demás para tomar sus propias decisiones. Aquí tienes algunos ejemplos que te ayudarán a ver cómo se manifiestan estas diferencias. Ejemplo del ego. Supón que en tu lugar de trabajo, un compañero tiene dificultades para cumplir con un proyecto. Sin preguntar si necesita ayuda,
decides asumir la responsabilidad por completo, incluso cuando no te lo ha pedido. Esta actitud refleja el ego, que se alimenta de la necesidad de sentirse indispensable y superior. Ejemplo del amor. En este caso, actuar desde el amor sería observar que tu compañero está luchando con el proyecto, pero antes de intervenir le preguntas: ¿te gustaría que te ayudara con algo o prefieres hacerlo a tu manera? Así respetas sus límites y ofreces apoyo de manera desinteresada. A veces esperamos a que nos pidan ayuda, lo que refleja una necesidad de validación externa. Nos gustaría ser vistos como los salvadores, pero esto puede impedir que realmente ayudemos a otros desde un lugar de amor genuino. El amor no espera a ser llamado para ayudar. Actúa de manera generosa, sin esperar nada a cambio. No busca llenar un vacío personal a través de los demás. Te voy a mostrar algunos ejemplos prácticos para que puedas distinguir la diferencia. Ejemplo del ego. Imagina que alguien cercano a ti atraviesa una crisis emocional y tú, en lugar de ofrecer tu apoyo o compañía, te quedas esperando a que te pidan ayuda. Esto puede ser una forma de validación. Si no me piden ayuda, significa que no soy necesario o no me valoran. Ejemplo del amor. Actuar desde el amor sería percatarte de que esa persona necesita apoyo y en lugar de esperar a que te pida ayuda, simplemente le ofreces tu compañía o tu escucha, independientemente de si te lo piden. Tu intención es apoyar sin esperar nada a cambio. Creer en ti mismo es tener la confianza para tomar decisiones auténticas, basadas en tus valores y capacidades. La arrogancia, por otro lado, se manifiesta cuando sentimos que somos mejores que los demás o que tenemos derecho a imponer nuestra visión sobre los demás. El amor nos invita a ser conscientes de nuestras fortalezas sin compararnos ni sentirnos superiores. La verdadera confianza se basa en la humildad, en reconocer tanto nuestras cualidades como nuestras limitaciones. A continuación, te doy algunos ejemplos para ilustrar mejor la diferencia. Ejemplo del ego. Estás en una reunión de trabajo donde otros comparten ideas y te encuentras constantemente interrumpiendo o tratando de imponer tu punto de vista sin escuchar a los demás. Esta actitud refleja el ego, que busca imponerse y destacar sobre los demás, creyendo que tu opinión es la única válida. En la misma situación, escucharías activamente a los demás, validando sus ideas y expresando las tuyas de manera respetuosa. El amor propio te permite ser consciente de tus fortalezas, pero sin necesidad de demostrar que eres mejor que los demás. El ego tiende a generar juicio y separación. Cuando actuamos desde él, es fácil caer en la trampa de pensar que somos mejores que los demás. El amor, en cambio, nos invita a ver la unidad en la diversidad. Nos permite ser conscientes de nuestras cualidades y fortalezas sin caer en la comparación ni sentirnos superiores a nadie. La verdadera paz se encuentra cuando entendemos que todos estamos en un camino de crecimiento. Permíteme mostrarte algunos ejemplos que clarificarán esta diferencia. Tienes conocimientos en un área en particular y cada vez que hablas de eso, sientes la necesidad de que todos reconozcan lo mucho que sabes. Incluso cuando otros comparten sus opiniones, tú los corriges o les muestras cómo deberían pensar. El ego necesita sentirse superior a los demás. En este caso, ser consciente de tus conocimientos sería compartirlos con humildad, sabiendo que cada persona tiene algo valioso que aportar. En lugar de corregir a los demás, los escuchas con respeto y ofreces tu perspectiva de manera empática, sin sentirte superior a ellos. Esto es el ejemplo del amor. La autocompasión es clave para conectar con el amor. Aceptarnos tal como somos, con nuestras sombras y luces, nos permite vivir desde un lugar de autenticidad.
tómate un momento para reflexionar sobre por qué estás tomando una decisión o actuando de cierta manera. ¿Viene de un lugar de miedo o de amor? ¿Es una necesidad de control o un deseo genuino de bienestar? La meditación nos ayuda a calmar la mente y conectar con el amor que reside en nuestro interior. Al estar presentes, podemos tomar decisiones más conscientes y amorosas. Este es un ejemplo práctico. Después de un desacuerdo con un amigo, te tomas un momento para reflexionar. ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Me sentí atacado porque mi ego se sintió herido? Esta reflexión te permite tomar conciencia de tu reacción y actuar desde el amor, eligiendo el perdón y la comprensión en lugar de la defensa del ego. Es importante recordar que actuar desde el ego no solo afecta a los demás, sino también a nosotros mismos. Cuando nos dejamos llevar por el ego, podemos caer en la trampa de la arrogancia, la necesidad de control o la validación externa. Esto nos aleja de nuestra verdadera esencia, nos hace sentir vacíos y nos deja con una sensación de desconexión. El ego también puede aislarnos de las personas que realmente importan, ya que la arrogancia y la competitividad pueden dañar nuestras relaciones. Además, el miedo al fracaso y la obsesión con la perfección nos limitan y nos roban la paz interior. Sin embargo, cuando actuamos desde el amor, nos abrimos a la conexión, la comprensión y la verdadera libertad. Las consecuencias de actuar con amor son siempre sanadoras, tanto para nosotros como para los demás. Hoy reflexionemos sobre cómo nos estamos comportando. ¿Estamos actuando desde el ego, buscando control y validación? ¿O estamos eligiendo el amor, aceptando y fluyendo con la vida tal como es? Recuerda, el amor es una elección diaria. El ego puede aparecer, pero siempre tenemos la oportunidad de elegir el amor como nuestra guía. Confía en ti, en tus decisiones y en el proceso de tu vida. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Hoy hemos explorado cómo nuestras acciones pueden nacer del ego o del amor y cómo elegir siempre el amor puede transformarlo todo. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para elegir ser tu mejor versión, actuar con amor y permitirte crecer en armonía. Si este vídeo te ha resonado, suscríbete para más reflexiones y no olvides compartirlo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Te mando todo mi cariño y mis mejores deseos en tu camino hacia la paz y la autenticidad. Nos vemos en el próximo vídeo.